20,000 asuntos en materia administrativa ingresaron a juzgados y tribunales federales tan solo en un mes. Algunos de estos expedientes están relacionados con el tema de radiodifusión y telecomunicaciones. Estamos a 2 años de la reforma constitucional en esta materia y hoy vamos a hacer un balance del funcionamiento de los juzgados y tribunales especializados y de la capacitación que reciben los juzgadores para brindar un mejor servicio de impartición de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Telecomunicaciones tiene dos vocablos, tele es distancia y comunicaciones. Se refiere a comunicaciones a distancia y con la convergencia pues han incluido otros servicios, muchísimos servicios como televisión, radio, telefonía, internet, etcétera, etcétera, pero todo dentro de comunicaciones a distancia. No hay ninguna ventaja, el internet súper lento, tarda mucho en conectarse y no es cierto de que puedes cancelar y pasarte de una compañía a otra. Si se sigue avanzando, las demás también puedan obtener más infraestructura y en realidad la competencia empieza a crecer más. Por más opciones que den, los tiempos que dan para cualquier equipo o cualquier servicio son muy largos. No es opción convalidar actuaciones contrarias a la Constitución y violatorias de derechos fundamentales. El juzgador no puede pasar por alto actuaciones indebidas de la autoridad que se traduzcan en el menoscabo de los derechos humanos de los mexicanos. Antes de ir al tema de las telecomunicaciones, le informo que el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina firmaron un acuerdo de colaboración. Veamos de qué se trata. Las detenciones arbitrarias conforman el mayor número de quejas que se presentan ante los órganos públicos de protección de los derechos humanos. Así lo refiere el último censo del INEGI. Tan solo en el 2013 recibieron quejas por 6,092 presuntas violaciones a los derechos fundamentales. En 2014 la cifra aumentó a 8,061. Para erradicar estas conductas, las instituciones que procuran e imparten justicia deben trabajar en conjunto, sumar esfuerzos. Lo que quiere nuestro pueblo es la tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales. Lo que quiere decir es eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a los derechos por parte de cualquiera de sus autoridades. Para lograr este objetivo, el Consejo de la Judicatura Federal y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina firmaron un acuerdo de colaboración en agosto de 2016. Es nuestro sincero deseo ser copartícipes del establecimiento de un sistema de justicia robusto en el que cada ciudadano goce plenamente de los derechos conferidos en nuestra Carta Magna. 60 mandos operativos de las Fuerzas Armadas se reunieron con jueces y magistrados federales en las aulas del Instituto de la Judicatura Federal. El objetivo lo explica el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Conocer los criterios a los que deberán apegar su actuación en casos de flagrancia o en apoyo a las instancias de seguridad pública, redundando en un desempeño más respetuoso de los derechos humanos, más eficaz en la protección de las personas. Este convenio, en palabras del ministro presidente, constituye un primer paso para la consolidación del sistema de justicia penal, sistema que se rige por el respeto de los derechos humanos, uno de ellos, el debido proceso. No es opción convalidar actuaciones contrarias a la Constitución y violatorias de derechos fundamentales. El juzgador no puede pasar por alto actuaciones indebidas de la autoridad que se traduzcan en el menoscabo de los derechos humanos de los mexicanos, cuando por el contrario es razón de ser de la Judicatura Federal la protección de esos derechos. Así, con este compromiso, jueces y magistrados federales difunden los criterios jurídicos de interpretación sobre el artículo 16 constitucional en lo que se refiere a detenciones en flagrancia. Lo que se pretende es dar a conocer hacia los mandos operativos de las Fuerzas Armadas la importancia de los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con relación a la detención de presuntos responsables, a fin de que ello se haga dentro de un marco de legalidad. Y de esta manera van haciendo un esquema de mayor complementariedad para que tenga seguridad el sistema y pueda realmente sancionarse a quien realmente es responsable o dejar libre a quien es inocente. Muchas veces lo que se piensa es que los criterios van dirigidos a los jueces solamente. Yo creo que estas jornadas nos explican por qué no solamente deben estar dirigidos para los jueces, sino para cualquier funcionario que debe conocer los criterios de la Suprema Corte, porque muchas veces criterios no solamente tienen como campo de acción la sentencia, sino van a actuaciones previas a la sentencia que se dan dentro de un procedimiento previo a un juicio. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Como le decía al inicio del programa, en el tema de radiodifusión y telecomunicaciones, desde el año 2013 operan 2 juzgados de distrito y 2 tribunales de circuito especializados en esta materia. Para hablar sobre este tema, invitamos a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos. Ella es integrante del segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Largo el título del tribunal. Sí. Bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación, gracias. Magistrada, pues para darnos un contexto de este tema, ¿cómo es que se da cumplimiento al mandato constitucional de crear órganos especializados en esta materia? Bueno, Vero, como usted recordará, cuando entra en vigor la reforma constitucional, teníamos efectivamente la orden de crear tribunales especializados para operar la reforma. Para entonces ya la institución había organizado cursos de capacitación en las materias que veríamos serían materia de esta especialidad. El Consejo de la Judicatura abrió una invitación para que los interesados, magistrados y jueces, se anotaran como posibles candidatos a ocupar estos cargos. Se hizo un escrutinio importante de la historia en la institución, sus capacidades acreditadas, sus estudios, los cursos de capacitación, la experiencia judicial. Y así fue como se seleccionaron a los integrantes de los 2 tribunales colegiados y los 2 juzgados de distrito. Pero además, después de la instalación de los tribunales, todavía nos capacitaron bastantes meses para estar muy enterados de los nuevos contenidos, y luego se crearon las leyes reglamentarias y se emitió una serie de normas, reglas y un cuerpo de disposiciones ya en la operación de la reforma, y entonces la capacitación ha sido permanente desde entonces hasta ahora. Hasta hoy. Es que es un tema muy complejo. Y después de la reforma, en este tiempo que han venido operando estos tribunales y juzgados especializados, ¿cómo ha sido el funcionamiento? ¿Es similar al que se da en los tribunales que solo son en materia administrativa, o qué diferencias puede haber? Bueno, una muy importante es que tenemos jurisdicción en todo el país. Como usted sabe, los tribunales colegiados administrativos están por circuito, y en algunos circuitos tenemos tribunales mixtos que conocen de todas las materias. Entonces, una diferencia importante es que los especializados conocemos de los asuntos en todo el país. Esto significa que nos llegan asuntos pues de todas partes de la República, y es distinto, ¿no? En ese sentido, tenemos comunicaciones y tenemos documentos que vienen de todo el país. Ese es por el lado de la competencia. También tenemos algunas cuestiones de operación interesantes. Por ejemplo, tenemos un pleno de circuito en donde participamos solo los 2 tribunales colegiados, ¿no? Y esto facilita mucho la solución de cualquier criterio que pudiera ser divergente. Tenemos además transmisión en vivo y en tiempo real de todas las sesiones, que es una particularidad. Como un poco los juicios orales, digamos, pero en el tribunal. Digamos que sí, porque por ley todas las sesiones de los tribunales colegiados son sesiones públicas y se graban, ¿no? Y usted sabe que ahora las grabaciones de los tribunales colegiados van a incorporarse a un archivo donde es accesible. Para transparencia. Por supuesto. Pero nosotros las grabamos, aparte que las grabamos, las transmitimos por internet en vivo. Qué interesante. ¿En el sitio del Consejo o tienen alguna dirección en particular? Bueno, estamos en el portal del Consejo. Muy bien. Entonces, los 2 tribunales, cuando estamos sesionando, pues además de que tenemos público presencial, digamos, nos están sintonizando cualquier interesado en todo el país, lo que es una ventaja importante, Eso ¿no? Es muy interesante, y creo que es una información que no se ha difundido mucho, y para las personas, aunque es un tema complejo, bueno, es como un mecanismo de transparencia, sí, para que la gente
el ciudadano común pueda ver cómo se están resolviendo estos asuntos. Vamos a hacer una pausa y de regreso entramos como a fondo. ¿Cuáles son los conflictos que llegan, ¿no? ¿Qué es lo que demanda una concesionaria, por ejemplo, de un canal de televisión o una estación, ¿no?, de radiodifusión? Con todo gusto. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya, esto es el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. Se saca del espectro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la mayoría de las decisiones y se traen hacia el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las empresas, pase lo que pase, se tienen que ajustar a la regulación y únicamente hasta que se finalice el procedimiento, pues vamos a saber si el juzgador le da la razón a la empresa o al regulador o a quienes estén involucrados. Estamos de regreso conversando con la magistrada Adriana Campuzano sobre este asunto de la materia de telecomunicaciones. Y antes de continuar con nuestra entrevista, quiero invitarla a ver una pieza que armamos con comentarios de especialistas en esta materia. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Claro que sí. Vamos a ver. La telefonía fija, la telefonía móvil, la televisión, el Internet, los servicios satelitales. Esto es la telecomunicación. Telecomunicaciones tiene dos vocablos, tele es distancia y comunicaciones. Se refiere a comunicaciones a distancia, y con la convergencia pues han incluido otros servicios, muchísimos servicios como televisión, radio, telefonía, internet, etcétera, etcétera, pero todo dentro de comunicaciones a distancia. El auge en el servicio de telecomunicaciones derivó en una necesidad de tener condiciones adecuadas de competencia, cobertura, calidad y precio. En el tema de telecomunicaciones hay muchos elementos que pueden ser de carácter litigioso, desde los derechos de vía, desde las frecuencias, desde los contenidos que atraviesan por esas frecuencias, de los mercados, o sea, es vastísimo, desde los derechos humanos que han cobrado mucha relevancia últimamente en el tema de las telecomunicaciones, el derecho a la privacidad, todos esos temas. En junio de 2013 es publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y promulgada posteriormente por el Ejecutivo Federal en julio de 2014. Dicha reforma amplía los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Desaparece Cofetel y surge el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como el órgano encargado de regular el espectro, las redes, los servicios y la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Se saca del espectro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la mayoría de las decisiones y se traen hacia el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ya vemos temas de derechos de audiencia, derechos del consumidor, competencia económica, todos esos temas. Y después tenemos nuevos preceptos, nuevas normas en materia de convergencia, de competencia. Se crean los tribunales especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica para fortalecer la parte judicial, porque este es un sector muy judicializado, es decir, se recurren muy comúnmente las decisiones del órgano regulador, esto es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La reforma otorgó un plazo de 60 días al Poder Judicial de la Federación para la creación de juzgados especializados en materia de telecomunicaciones, como los encargados de resolver los conflictos que se susciten en estas materias. Vamos a poner un ejemplo. Le revocan la concesión a una empresa, una concesión de telefonía. Esta empresa interpone un amparo y la concesión permanece revocada, es decir, ya no tiene efectos esa concesión. Si gana el juicio 1 año, 2 años, 3, 10 años después, entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que resarcir a esta empresa. Habrá que ver si otorgándole otra vez una concesión, reviviendo la que tenía, o bien de manera restitutoria, pagando daños y perjuicios
aquella empresa que fue dañada por un acto que el tribunal finalmente consideró que no procedía después de todo el amparo. Antes, los tribunales en materia administrativa conocían los conflictos en materia de telecomunicaciones. Hoy, los juzgados y tribunales especializados participan en programas de capacitación y actualización para dar certeza a la inversión con reguladores especializados y con herramientas para hacer cumplir sus determinaciones. Las empresas, pase lo que pase, se tienen que ajustar a la regulación y únicamente hasta que se finalice el procedimiento, pues vamos a saber si el juzgador le da la razón a la empresa o al regulador o a quienes estén involucrados. Y esto obviamente pues coloca a los juzgadores y en este caso a los tribunales especializados en una posición fundamental y sumamente importante, porque pues ellos tienen en sus manos digamos que en muchos casos el futuro y el rumbo que se le va a ir dando a este sector. El eje rector de la ley es el usuario, pues prevé acciones concretas que eliminen o disminuyan cargos no justificados, como el cobro de la larga distancia y los precios bajo los cuales se presta el servicio telefónico móvil, cuando el usuario se encuentra fuera del área geográfica en la cual contrató el servicio de roaming. Si detenemos la capacitación y la actualización, entonces se acaba esto, porque no le vamos a entender mañana a lo que hoy sabemos. El Internet, las nuevas tecnologías, las nuevas regulaciones a nivel internacional, los casos prácticos, las decisiones del instituto. Hay que estar realmente, dedicarle muy buen tiempo a la capacitación todos los días, todos los que estamos en este tema y, desde luego, los tribunales especializados. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Bien, pues ahí está la opinión de algunos especialistas y comentaba uno de ellos que a partir de la reforma, la mayoría antes de la reforma, la mayoría de las decisiones la tomaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Eso de alguna manera ha modificado el quehacer de los jueces o no les ha impactado en nada? Bueno, antes efectivamente se hablaba de doble ventanilla porque había asuntos que tenía que ver la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros que tenía que ver la COFETEL, que era el antecedente del actual IFETEL. Impacta en la medida en que este órgano, que ahora es constitucional autónomo, tiene una especialización, digamos, ligeramente distinta, es un órgano con otras facultades y otras capacidades, pero en la operación cotidiana es otra autoridad como cualquier otra autoridad, ¿no? A lo mejor en términos de operación, por ejemplo, ya no tenemos que notificar a tantas autoridades porque todas están concentradas en el instituto. Ya se mencionaba un poco en la pieza, pero a mí me gustaría que usted nos desglosara un poco más por partes. ¿Qué conflictos son los que surgen entre los concesionarios o entre las personas que se puedan inconformar que llegan a los tribunales? Bueno, nosotros tenemos competencia en 3 materias. Para efectos de nuestra competencia está dividido en telecomunicaciones, que es de lo que nos hablaban un poco en el mensaje anterior, radiodifusión y competencia económica, y los 3 ambientes tienen conflictos distintos. Por ejemplo, en telecomunicaciones efectivamente hay un número muy elevado de asuntos que tienen que ver con las medidas regulatorias que se previeron en la Constitución. Por ejemplo, desde la Constitución se estableció que debía haber agentes preponderantes e imponerles una serie de medidas para limitar, digamos, su presencia en los mercados. Y a partir de ahí hay una reglamentación abundante. Por ejemplo, qué tarifas pueden cobrar a sus competidores o qué tarifas pueden cobrar al público en general, qué infraestructura debe usarse, cómo se conectan con otras empresas para hacer llegar una llamada. Imagine usted que una llamada se origina en una empresa, en la red de una empresa, y el destinatario es de otra empresa. Entonces se tienen que interconectar, que es a lo que llamamos interconexión, y esta interconexión da lugar a muchos litigios porque tiene que ver que en cuánto te voy a cobrar si te interconectas, ¿no? En qué condiciones, en qué plazos. Pero además es un fenómeno muy complejo porque para interconectarse, por ejemplo, 2 empresas, 2 redes, tienen que cohabitar, por ejemplo, en un mismo espacio físico. Entonces aquí deja entrar a la otra empresa a un mismo espacio. En fin, hay un tema técnico atrás muy complicado. Entonces, unos conflictos derivan de estos temas, portabilidad, que es la capacidad de los usuarios de pasar de una empresa a otra, ¿no? Y relaciones entre los competidores del sector. Esa es una parte muy importante. Pero hay otras figuras en la reforma constitucional, como la obligación de retransmitir, por ejemplo, contenidos de televisión abierta. Recuerda usted que el MOS Carry y el MOS Offer, que quiere decir que
Las personas antes no recibían televisión abierta cuando tenían contratados servicios de cable, por ejemplo, ¿no? De tele. Salirnos del sistema de cable y irlo a ver Hablamos nosotros de televisión restringida porque hay señales que llegan por satélite, no por cable, ¿no? Entonces, en general, digamos, ese conjunto de paquetes en donde uno se suscribe para recibir un servicio le llamamos televisión restringida. Entonces, esta obligación... También hay litigios. Claro, para ver cómo es la señal, qué señales vamos a transmitir, ¿no? Hay una regla en la Constitución muy interesante que dice que en todo el país se deben transmitir señales, por ejemplo, de instituciones públicas federales. Entonces ya imaginará usted las señales, por ejemplo, del Politécnico y otra clase, ¿no? Sí. Eso también genera conflictos. Pero además tenemos conflictos en las otras materias, que no solamente es de telecomunicaciones, por ejemplo, competencia económica. Y ahí lo que vemos es, por ejemplo, la concentración de empresas, quiere decir cuando una empresa es comprada por otra empresa, o se fusionan empresas para crear otra, y qué impacto tiene eso en el mercado. Imagínense que esa empresa produce ciertos bienes, solo ella, ¿no? Y se fusiona con otra empresa que, por ejemplo, distribuye solo ella esos bienes. Entonces se vuelve una combinación que no favorece mucho a la competencia. Al mercado. Claro. Y que es uno de los objetivos de esta reforma, ¿no? Lograr que haya más competencia. Claro, porque además todo está, como bien decía alguno de los comentaristas, está dirigido al usuario. Lo que se busca es que el usuario tenga la posibilidad de escoger entre varias ofertas, de acuerdo con sus necesidades y los precios, ¿no? Por supuesto. Entonces, una es telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión. radiodifusión. Por eso nos llamamos de esta manera. Sí, tienen un nombre bastante largo. ¿En radiodifusión es algo parecido con telecomunicaciones o qué conflictos se dan? Radiodifusión incluye radio y televisión abierta, y ahí lo que más hemos recibido, además de la preponderancia, porque ahí tenemos un agente preponderante, que obviamente ha promovido los medios de defensa correspondientes y algunos todavía no se resuelven. También tenemos el tema de los derechos humanos, el derecho de las audiencias, la posibilidad de pedir que en la televisión se cuide la programación para niños, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso, ¿quién lo pide, magistrado? O sea, ¿quién promueve eso? Bueno, las organizaciones civiles son las que están promoviendo estos amparos. O los expertos. Y nos iba a comentar un caso. El asunto del señor Mardonio, que seguramente es muy conocido, esta persona que es experto en lengua indígena, ¿no? Y que se fue en un juicio de amparo para evitar lo que la ley establece, que toda la programación tenga que ser en idioma español, ¿no? Y solamente en ciertos supuestos se preveía el lenguaje indígena. Fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, pero ese asunto entró por nuestros juzgados y pasó por nuestros colegiados para llegar a la Suprema Corte. ¿Cuál es el procedimiento? Es muy interesante, aunque es un poco una parte técnica, ¿no? ¿Cómo es que ustedes resuelven y después el asunto se va a la Corte y el criterio lo conocemos a través de la Corte y no de ustedes? Bien, hay varios casos, ¿no? Pueden ser varios escenarios. Uno es que todos los asuntos entran por juzgados de distrito. Tenemos 2 juzgados de distrito. De todo el país, decía yo, llegan los asuntos. El juzgado dicta resoluciones, algunas las revisamos nosotros y son de trámite. Si recibió la demanda, si le dio curso, si recibió pruebas. Y ya cuando el juzgado dicta sentencia, todo lo que dicta el juzgado pasa a nuestros tribunales si las partes se inconforman. Y la Suprema Corte tiene reglas que establecen cuándo nosotros vamos a resolver los asuntos, en segunda instancia, digamos, y cuándo hay que enviárselos a ellas. Básicamente se los enviamos cuando es amparo contra leyes, quiere decir que se está impugnando las leyes, por ejemplo la de telecomunicaciones, que es muy socorrida en los litigios. Cuando ella resuelve, si ella ampara, por ejemplo el caso que le platico, ya no regresa con nosotros, ella concluye el procedimiento. Ahí dicta la sentencia. Y si no ampara, generalmente regresan con nosotros para seguir revisando lo que falta. Muy bien. ¿Qué otros cambios se establecieron a partir de esta reforma y ya con la ley secundaria, ¿no?, en la materia, como para hacer la resolución de los asuntos más rápido, ¿no?, que era uno de los objetivos? La reforma se inspiró en una información que mostraba que los juicios en estas materias eran muy prolongados y que había un alto índice de litigios, ¿no? Y que eso complicaba que se ejecutaran las decisiones de los órganos que regulaban o de las autoridades en esta materia. Eso motivó que en la Constitución se introdujera una limitación muy importante en materia de suspensión y otra en materia de trámite. Como usted sabe, en amparo hay una medida que se llama suspensión, que permite que si usted está inconforme contra un acto y promueve una demanda de amparo, esa decisión no se ejecute hasta que se resuelva el asunto.
Y esto es muy importante para las partes porque imagine usted que la ejecución puede seguir afectando al que ha promovido el juicio. En estos asuntos se determinó que no existía suspensión, solamente en un par de supuestos, que se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica, en multas y en desincorporación de partes sociales de activos, o sea, que separen o que dividan las empresas, salvo estos dos. En estos supuestos, la autoridad no va a ejecutar, nosotros no vamos a conceder suspensión, pero ella no puede ejecutar hasta que se resuelvan los juicios. Pero en todo lo demás, no hay manera de detener la decisión, de manera que imagine usted que el órgano, el IFETEL, fija una tarifa para un servicio de telefonía, por ejemplo, entonces aunque la parte afectada se vaya al amparo, esa tarifa entra enseguida y se aplica. Y así evitan que haya como pérdidas. Sí, eso evita que se esté obstaculizando el funcionamiento del sistema, ¿no? Y que los abogados aprovechen esta condición para alargar, ¿no? Al punto de que cuando entrara en vigor esa disposición ya no serviría porque la realidad había ya cambiado. Muy bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos para ver una sección de opinión ciudadana con la opinión precisamente de la gente sobre esta reforma. Vamos a la pausa, antes le dejamos el ABC jurídico de hoy y regresamos para seguir conversando sobre justicia en materia de telecomunicaciones. Regresamos. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene 3 etapas: inicial, intermedia y juicio. El juicio oral es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. En su desarrollo se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. La celebración de la audiencia de debate deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales, contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión. La audiencia de juicio será oral en todo momento. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales. Al concluir el juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o condena. Y seguimos conversando con la magistrada Adriana Campuzano, y en el bloque anterior nos hablaba sobre si se acortaron los tiempos para resolver los asuntos, que era un objetivo, es un objetivo de esta reforma. ¿Sí se ha conseguido este objetivo? Sí, por supuesto. Por varias razones. La primera, porque la propia reforma impide que se promuevan muchos juicios. Le explico rápidamente. Cuando había procedimientos muy largos ante el propio gobierno, digamos, las partes afectadas podían estar haciendo valer medios de defensa continuamente para estar obstruyendo, por supuesto, ¿no? Pero además podían ir a cualquier medio de defensa. Teníamos un recurso administrativo, teníamos el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia hoy administrativa y aparte el amparo. Entonces esta combinación de medios de defensa con amparo sí lograba que los asuntos se prolongaran, ¿no? Algunos tenían incluso suspensión en los propios medios de defensa ordinarios. Cuando la reforma constitucional establece que ya no se pueden promover amparos contra actos intermedios, obligan a las partes a esperarse al final. Entonces, todo ese número de asuntos ya no van a llegar en amparo.
Y además la propia reforma prohíbe que se interpongan medios ordinarios, quiere decir, solo pueden hacer valer amparo y solo contra la resolución final. Entonces ellos también están muy interesados en que ya termine el asunto, supuesto, para poder... Es la posibilidad para defenderse por todo lo que haya ocurrido ahí. ¿Y qué otro impacto tiene esto? Que se resuelvan los asuntos más rápidos, ¿genera que no haya tantos asuntos esperando por resolver? ¿O? Sí, por supuesto. O sea, en la competencia administrativa general, estos asuntos pues tenían que estar en la fila de asuntos, ¿no? Donde usted sabe, la materia administrativa conoce de un número elevadísimo de materias. Entonces, obviamente, pues ocupaban el lugar que les correspondía. Y como tienen alto nivel de complejidad, sobre todo técnica, digamos, era más complicado resolverlo. En la medida en que estamos especializados estos tribunales, vamos teniendo más experiencia y obvio estamos estudiando más, ¿no? El mismo punto visto desde diferentes ángulos y con diferentes argumentos hace que usted sea más hábil para resolver cualquier conflicto. Entonces, todo va contribuyendo a que estemos resolviendo en plazos más cortos. Muy bien, ya nos explicó cómo están funcionando estos tribunales y juzgados especializados, cuáles son los asuntos que más llegan para que los resuelvan, y mencionábamos en la pieza que vimos que el eje central de la reforma está enfocado en el usuario. ¿Cómo ha impactado, como usted ve y en su experiencia, cómo impactan todos estos cambios en el usuario de telefonía móvil, ¿no? De las redes en internet? Bueno, los datos duros que hay disponibles de parte de la propia órgano regulador y de las agencias que se dedican a esto muestra, y creo que la población lo ha visto, que han disminuido los precios de los servicios, sobre todo en telecomunicaciones, ¿no? Y además hay mucha flexibilidad porque hay paquetes de todo tipo y para cualquier gusto, ¿no? Hay posibilidad. Entonces, claro que ha tenido, no puedo yo afirmar que sea un resultado únicamente de la reforma constitucional, pero sí que la reforma constitucional, con otros fenómenos de mercado, ¿no?, que ocurren naturalmente, ha propiciado una baja de precios, han entrado nuevos actores en este mercado, entonces hay más oferta, por supuesto. También los datos duros registran un incremento en la inversión extranjera directa en nuestro país, que impacta al PIB nacional, que es un tema muy importante. A la medida que tengamos más fortaleza como país, pues obviamente la situación económica es mejor para todos, ¿no? Pero además hay mucha atención a los usuarios, hay un ambiente de apertura, esta construcción de nuevos órganos constitucionales y de tribunales especializados como que agitó el ambiente para que la sociedad civil se incorporara a estos movimientos de mejoría del usuario, ¿no? Hay gran apertura para escuchar a la sociedad. Frecuentemente cualquier medida del regulador se pone en consulta pública y eso permite que los medios y que los agentes económicos y que los usuarios y que organizaciones civiles se pronuncien, incluso que promuevan amparos. Creo que para el usuario es bueno el resultado de esta reforma. Y esto que usted mencionaba al inicio de la entrevista, de que pueden tener acceso a ver, por ejemplo, cómo se están resolviendo los asuntos, pues también es parte de este acercamiento con la sociedad, ¿no? Y de legitimar un poco el trabajo que hacen ustedes como impartidores de justicia. Magistrada, ¿qué instancia resuelve los asuntos que se relacionan, por ejemplo, con quejas de mal servicio, ¿no? Cuando no hay señal? ¿Eso no tiene nada que ver con ustedes? Bueno, es que esos asuntos pueden llegar a diferentes instancias. Por ejemplo, hay muchos usuarios que van a Profeco, ¿no?, a quejarse de los actos que realizan los operadores, pero hay otros que van directamente al órgano regulador, ¿no?, sobre todo cuando vamos a suponer que usted quiere pasar de una compañía a otra. Y entonces se le dificulta el proceso, la compañía que lo quiere recibir, ¿no?, por ejemplo, se queja de que la otra compañía no lo ha soltado, entonces ella va y denuncia a su competidor, esos asuntos sí llegan al instituto y llegan con nosotros. Pero a nivel usuario, eso queda, digamos, en la Procuraduría Federal del Consumidor. Por ejemplo, o bien tienen otras vías de reclamo con sus propias empresas, vías civiles y vías comerciales, ¿no? Muy bien. A propósito de que estamos hablando de los usuarios, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué le parece, estas medidas le han beneficiado, cómo está funcionando esto. Vamos a ver qué opinan y regresamos para comentarlo. Vamos a ver. Que sí. La verdad, por experiencia, no. Tengo yo mucho problema con las telefonías celular. Entonces no hay ninguna ventaja, el internet súper lento. Tarda mucho en conectarse y no es cierto de que puedes cancelar y pasarte de una compañía a otra, no es cierto. Pues sí, afortunadamente si la gente está con otra empresa y se quiere cambiar a la empresa donde yo trabajo,
lo puedo hacer sin ningún problema, porque sí, luego muchas veces uno necesita su número, sobre todo si es de empresa, que necesitan su mismo número. No creo que haya servido de mucho, porque por más opciones que den, los tiempos que dan para cualquier equipo o cualquier servicio son muy largos. Sí he hecho cambios de compañía, sí lo hice, pero yo por cobertura, falta más infraestructura para las demás compañías, no siempre hay una más fuerte que la otra. Pero sí creo que si se sigue avanzando, las demás también puedan obtener más infraestructura y en realidad la competencia empieza a crecer más. Yo he tratado de cambiar de compañía, pero pues ponen muchas trabas para cambiar. Pues nos ponen trabas que porque a veces después no leemos todas las letritas chiquitas que ponen hasta abajo y que ahí cambia todo lo que nos dicen al inicio. No lo he intentado, pero tampoco creo que haya sido real. Sí se han manejado muchas cosas, igual que en todas las reformas, pero que en realidad al usuario no le han beneficiado, al contrario, le han perjudicado. Yo tengo ahorita bastantes problemas con telefonía de cobros indebidos. Sí, bastante. Debido a que yo tengo muchos amigos en el extranjero, sobre todo en el norte del país, y me ha ayudado mucho porque, bueno, yo estoy feliz con mi compañía y me ha ayudado mucho a tener esa comunicación. También tengo familiares lejanos y gracias a eso, pues, tengo buena comunicación con ellos. Y es un gran logro que ha hecho, pues, el país, porque antes, ya ves, metías 100 pesos y te acababan luego. Tanta cosa que ha sido monopolio aquí en México, como siguen siendo muchas cosas, monopolio gubernamental o disfrazado de... No sé si se diga polipolio o qué, pero sigue siendo monopolio, ¿no? Porque es una empresa dueña de todas las demás. Pero todo lo que sea, eres libre de elegir. Por lo menos se hace uno la ilusión de que uno lo eligió, de que te costó un quinto menos, de que te dieron un minutito más. No, el beneficio es que ya no me cobran las llamadas, ya no me cobran el roaming y que puedo elegir la compañía que me guste sin ningún problema. Ese sí ha sido un cambio y un beneficio. Pues sí, yo sí creo que que ayudó, tenemos más opciones y de cierta manera mejoraron un poco los precios y un poco las políticas, ahora pues no sé, te ayudan un poco más. Antes era lo que ellos decían, ahora se han vuelto un poco más flexibles en ese aspecto. Y los precios también creo que han mejorado un poco, las tarifas. Pero en realidad todas las compañías tienen sus pros y sus contras. Pero específicamente la pregunta que me haces, es muy benéfico que haya, ya que no haya ya monopolio, que ya haya diversificación. Y en términos de mercadotecnia, pues también es bueno, hay más competencia, se genera más creatividad, más anuncios, es trabajo, eso es trabajo, genera trabajo. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y bueno, hay opiniones siempre, ¿no? A favor, en contra, y todo depende de la experiencia que cada quien tenga, por ejemplo, al querer cambiarse de compañía, y otros pues quizás haga falta más información, ¿no? Bueno, usted sabe que el tema de portabilidad es muy importante para la población, ciertamente cambiar de una compañía a otra. También ha de recordar que este asunto fue a la Suprema Corte con motivo de una controversia justamente en contra de las reglas que establecían el plazo para hacer la operación, el cambio de una empresa a otra. Ha sido muy cuidado el tema. Efectivamente, me parece que falta información y posiblemente también falta denuncia ciudadana, ¿no? Si las cosas no están funcionando, exacto, tendrían que estarse presentando continuamente denuncias contra el operador o los operadores o por la ineficiencia del propio sistema. Sí, es tema de información, evidentemente, porque como usted sabe, cuando uno contrata los servicios de las compañías, uno adquiere deudas y eso complica la operación, porque uno puede cambiar libremente de compañía. El tema es que hay que pagar los equipos que uno adquiere y ahí eso es un obstáculo. Y esa deuda frecuente. Pues no se pierde. No se va a borrar ni se va a ceder a otra empresa, o sea, se conserva la deuda con la empresa con la que la adquiere. Y por otra parte también está la opinión de los beneficios que trajo, por ejemplo, las largas distancias que ya no se cobran, por ejemplo. Sí, por supuesto. En términos reales hay una baja de precios, eso es clarísimo, y también, como dijo alguno de nuestros comentaristas, hay una oferta que no existía, ¿no? Además tenemos modelos de negocios muy interesantes que antes no existían, porque ahora
hay unas empresas que revenden el servicio, es decir, la capacidad, ¿no? Van y lo compran con los grandes operadores a un precio más bajo y lo revenden con muchas facilidades o para nichos, para necesidades especiales, para grupos, para jóvenes, para empresarios de cierto tipo. Entonces hay cosas que no se ven, pero los datos duros muestran que el número, por ejemplo, de dispositivos móviles o de teléfonos inteligentes ha incrementado el país. También el porcentaje de personas que usan la banda ancha. Usted sabe que una apuesta de la reforma constitucional es el uso de la banda ancha para, sí, claro, acceso a Internet, para educación, para trabajo, para información, para política, para diversión, ¿no? Hay un mercado de aplicaciones que antes no había, de manera que creo que el fenómeno es mucho más global. Bien, retomando un poco nuestro tema de la impartición de justicia en esta materia, pues ya nos puso un panorama amplio, ¿no?, sobre el funcionamiento de los tribunales, los asuntos que tocan, toda esta especialización que deben tener ustedes. ¿Cuáles son los retos? Mirando hacia adelante en estos años que han estado operando, ¿cuáles son los retos para ustedes? Bueno, yo creo que la reforma en materia de amparo y la reforma en materia de derechos humanos siguen siendo el tema sustancial, digamos. Tenemos que hacer una justicia de más calidad. Ese sigue siendo el reto. Creo que en esta tarea tenemos que trabajar todos. Bueno, nosotros tenemos que seguirnos capacitando, lo estamos haciendo. Estamos en un curso, ahora tenemos, por ejemplo, 2 cursos de capacitación casi simultáneos. Todo el tiempo estamos capacitándonos. Hemos recibido el apoyo institucional para hacer encuentros, talleres, además con jueces de otras jurisdicciones, experiencias internacionales, expertos, con instituciones académicas, en fin, tenemos que un tema importante, pero también los abogados están capacitando y creo que uno de los retos es que es muy importante, ¿no? Claro. Porque si no, ¿cómo plantean nosotros respondemos a las exigencias de las partes, ¿no? Los abogados, entre más capacitados, plantean mejor los asuntos. Otro reto es abandonar algunas prácticas, por ejemplo, esta idea de que nuestra justicia es muy formalista, de que todo son trámites y nada de sustancia, ¿no? Porque da la sensación de injusticia, a veces los asuntos se pierden por trámite en lugar de perderse porque no tengan la razón o se ganan por lo mismo. Entonces, un reto es mejorar los planteamientos de los abogados, por supuesto las resoluciones de los tribunales, y otra cosa también que no quisiera omitir es un tema que tiene que ver con pruebas, Vero. Tenemos un serio problema en el país por asuntos forenses. No tenemos muchos abogados con experiencia forense. Usted sabe, por ejemplo, la UNAM apenas tiene una licenciatura en ciencias forenses que está en pleno desarrollo, está apenas concluyendo, faltan algunos semestres para que concluya la primera generación. Entonces, eso nos está impactando fuertemente. Los abogados nos están auxiliando de expertos y en algunas materias, no solamente en la materia penal, donde es muy obvia que los forenses hacen falta, en otras materias como la nuestra, el tener técnicos y expertos es vital. Justo eso le iba a preguntar, ¿cómo sería ahí las pruebas o los especialistas? Tenemos muchos problemas de expertos en cómo funcionan las telecomunicaciones, por ejemplo, cómo se integran los mercados, cómo se venden, cómo se ofertan, ¿no? ¿Cuál es la manera en que una empresa se aprovecha de una ventaja competitiva con otra, ¿no? ¿Cómo se conectan las redes? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el precio adecuado para que se pague por un competidor a otro? Eso lo tendría que definir un perito especializado y no hay. ¿Cómo hacemos para que estas ventajas se trasladen a los usuarios? ¿No? ¿Qué hábitos tienen los usuarios que debemos tomar en cuenta? ¿Cuál es la mejor empresa que debe llevarse una concesión? ¿No? ¿Cuándo se sanciona a una empresa, por ejemplo, por no haber realizado un procedimiento? ¿Qué impacto tiene en la población? Necesitamos expertos científicos. Pues a manera de conclusión, porque se nos acaba el tiempo, díganos en su experiencia, ¿qué le está dejando el participar, el integrar uno de estos tribunales y en su experiencia como impartidora de justicia? Bueno, ha sido un cambio muy importante. Debo confesarle que cuando yo fui nombrada para ese tribunal, pues ya tenía muchos años en la materia administrativa y yo decía, bueno, va a ser un poco diferente solo por la materia, pero en lo demás no, la verdad es que no. Estos litigios tienen implicados asuntos de gran interés nacional y la verdad es que es un gran compromiso para los tribunales tener un desempeño adecuado y las buenas prácticas que estamos teniendo en materia, por ejemplo, de transparencia, de publicidad. Claro, hacer una justicia cada vez mejor es un esfuerzo de todos los días. Bien, pues le agradecemos mucho a magistrada Adriana Campuzano Gallegos, como siempre es un placer conversar con usted y le estaremos invitando próximamente para hablar un poco más de esas sesiones, ¿no?, que se transmiten en vivo. Con todo gusto, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos con más.
Es momento de echar un vistazo al movimiento de asuntos en tribunales y juzgados federales. En julio, los tribunales colegiados de circuito iniciaron con una carga de trabajo de 131.484 asuntos. A estos se le sumaron 21.205 proyectos más. Del total de 152.689 juicios existentes en el séptimo mes del año, se resolvieron 20.878, lo que representa el 13.6% de asuntos. En ese mismo mes, los tribunales unitarios de circuito recibieron 3.091 ingresos, que se sumaron a los 7.071 asuntos iniciales. De la carga de trabajo se resolvió el 31.4%, es decir, 3.192 asuntos. Por su parte, los juzgados de distrito iniciaron el mes con 169.063 proyectos. Tuvieron un ingreso de 42.974 asuntos. Del total de 212.037 juicios, se resolvió el 20.9%. Veamos ahora cómo van los diplomados, las conferencias y los seminarios que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Los códigos de ética en el servicio público no solo deben estar enfocados en prever la corrupción, pues la ética está vinculada en más aspectos de la moral. Así lo aseguró el filósofo Setsu Ausin ante integrantes del Poder Judicial de la Federación. Lo que tiene que ver con el abuso de autoridad, el acoso, la falsedad, el nepotismo. Muchas veces de estas iniciativas relacionadas con la ética pública y los códigos de ética aplicados al servicio público se han limitado a ser una especie de moralina burocrática que decía pues cómo hay que comportarse y cómo hay que evitar la corrupción, etcétera, pero no han ido más allá para incluir además otros valores y antivalores que están implicados en la actividad del servicio público. Los códigos de ética regulan comportamientos dentro de las instituciones y organizaciones del sector público. Aunque no se imponen, sí deben ser de cumplimiento obligatorio. Supone ya reconocer que esa actividad no es una actividad neutra, que tiene una dimensión moral innegable y que además es muy importante que quienes la llevan a cabo tomen conciencia de los compromisos morales que entraña esa actividad, en este caso la actividad de servicio público. El científico, investigador y académico en Madrid, España, Setsu Ausin Díez, propuso que cuando un funcionario público sea ejemplar desempeñando el código de ética, quede un registro de esa conducta en una guía o manual a manera de acervo de la moral. Cuando los códigos funcionan bien, hay que decir, acrecientan el prestigio de una actividad, porque la dignifican socialmente, estableciendo lo que podríamos llamar condiciones de ejemplaridad. Y es muy importante, porque la ejemplaridad es un mecanismo que es fundamental para generar confianza social en las instituciones y en las organizaciones públicas. Por último, hizo un llamado para que las instituciones y organizaciones públicas permitan la participación de la sociedad en la elaboración de sus códigos de ética. El académico español ofreció la conferencia ¿Para qué sirven los códigos de ética?, organizada por el Instituto de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Es todo por el momento. Recuerde que lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.